Trabajo en equipo es un proyecto que consta de dos exposiciones y que está concebido para celebrar los 30 años, el 30 aniversario del Centro Galego de Arte Contemporáneo. Por una parte, trabajo en equipo una posible historia del CEGAC en el edificio de Álvaro Siza, donde nos encontramos, y por otro, trabajo en equipo relatos contemporáneos desde la colección del CEGAC, un proyecto comisariado por Verónica Santos y por mí mismo sobre aspectos de la colección. Trabajo en equipo una posible historia del CEGAC. En el propio edificio del CEGAC va a realizar una panorámica sobre la programación, la historia de las publicaciones, las grandes exposiciones, las piezas relevantes, muchas de la colección, otras que se han solicitado en préstamo a otras instituciones y que de alguna manera relatan ese trabajo en equipo, donde están tanto directores como el equipo de técnicos a lo largo de todos estos 30 años. Es decir, el equipo es enormemente amplio, enormemente variado y es fundamental. Pero además hay una parte de ese equipo o que ha trabajado con el propio equipo técnico del CEGAC que es fundamental y que son los artistas que han participado de una manera enormemente activa a través no solo de las exposiciones, sino también a través de la colección y a través de sus actividades. Por otra parte, en el edificio de Einsmann del Museo Gayás, en la Ciudad de la Cultura, la exposición Trabajo en equipo, relatos contemporáneos desde la colección del CEGAC está comisariado por Verónica Santos, coordinadora de exposiciones de la Ciudad de la Cultura y del Museo Centro Gayás, y por mí mismo, y que se desarrolla en el edificio de Peter Einsmann. En este caso se trata de piezas de la colección que abordan las cuestiones centrales de la cultura contemporánea, desde la pintura a la ecología, cuestiones de poscolonialismo, de feminismo, la construcción, la idea de la edificación, la casa y también la relación de las piezas con lo arquitectónico. En el CEGAC se desarrolla la primera de las dos exposiciones, titulada Una posible historia del CEGAC, en la que se aborda la programación del museo desde su primera exposición hasta los últimos proyectos a través de piezas relevantes, de piezas imprescindibles que marcaron un hito tanto en la programación como en esas propias exposiciones. La idea de la muestra es, por tanto, poner en relación esas exposiciones, esas obras, plantearles un montaje en formato de diálogos y que se pueda comprender también las intenciones de establecer una relación más articulada entre las distintas exposiciones a lo largo del tiempo. Por otra parte, hay también una línea de tiempo a través de la que podemos visualizar de una manera muy gráfica lo que ha sido el desarrollo expositivo junto con el desarrollo de la línea editorial del centro. Una de las características del museo ha sido a lo largo de todos estos años justamente su capacidad para publicar y editar una serie de catálogos y libros que han caracterizado precisamente el trabajo realizado desde el museo. Por otra parte, en esta sala se han reunido algunas de las piezas más singulares de los primeros años. Por ejemplo, en estas piezas, el iglú de Mario Merz, que representa la presencia en la colección del CEGAC durante muchos años, desde mediados de los 90 hasta 2014, y que marcó de alguna forma la capacidad del CEGAC para organizar grandes exposiciones y también para incrementar su propia colección. Podemos ver una pieza de Francisco Leiro titulada Entre hortas y que estuvo presente en la exposición Itinere realizada en el año 94,
un año después de abrirse el museo, y que representa, es muy significativa porque representa de alguna manera el momento de los 90 de la ciudad de Santiago de Compostela, donde convive una parte histórica representada justamente por el retablo, por ese altar, una parte moderna representada por esos metacrilatos que de alguna manera se extienden, se expanden como arquitectura contemporánea, y una mujer de aldea, una mujer que está, digamos, con una hoz en la mano, recogiendo como si estuviera en su huerta, tratando de averiguar, de entrar, penetrar en esa modernidad. Es de alguna manera una pieza que funciona como una metáfora de lo que ha significado este museo. El CEGAC se inauguró un 29 de septiembre de 1993 con una exposición antológica de Maruja Mayo, comisariada por Pilar Corredoira. Fue una exposición que ocupó todo el museo y fue también el momento de presentación del edificio como contenedor. Por otra parte, fue también la primera gran exposición de Maruja Mayo, que es probablemente la artista más importante del siglo XX gallego y español en términos absolutos. Una mujer que también representó no solo las vanguardias, sino también el exilio. Esta pieza de Giovanni Anselmo, que estuvo en la exposición que el museo le dedicó en 1995 y que fue la primera exposición con Gloria Moure en la dirección del centro, es también la primera obra que entró en la colección del museo. La exposición reúne toda una serie de piezas que dialogan entre sí y que marcan precisamente ese desarrollo y esa aportación que hizo el museo desde los años 90. Lo que es interesante en el recorrido de la muestra es que el visitante habitual, el visitante que ha conocido esa trayectoria, recordará esos puntos focales, ¿no? Desde el iglú de Mario Merz, que de alguna manera fue también un símbolo para la colección de Arco, que estuvo aquí depositada, o la pieza de Félix González Torres, consistente en 2 bloques de carteles que el público puede retirar para llevarlo a su casa como un recuerdo. El CEGAC realizó a lo largo de su historia algunas exposiciones muy pioneras y muy novedosas de individuales de artistas mujeres como Ana Mendieta, Esther Ferrer o Eva Lotz, y que marcaron una línea continuada de compromiso con el arte de las mujeres artistas. Una exposición muy relevante en los últimos años fue la exposición de Víctor Gripo, uno de los representantes de ese movimiento conceptual latinoamericano. En este caso se acompañan unas piezas con un vídeo realizado por la que fue la comisaria de la exposición individual de Gripo en el CEGAC, Alicia Chillida, sobre un proyecto póstumo de Víctor Gripo en La Habana. La exposición ha tenido también en cuenta la importancia en toda la historia del CEGAC, del edificio y obviamente de su arquitecto Álvaro Sisavieira. Por ejemplo, a través no solo del propio edificio, sino de obras que se han inspirado en el edificio, han abordado el edificio como un material, como un punto de partida, como es el caso de esta serie de pinturas del artista Juan Araujo, que aborda pequeños detalles, fragmentos de las paredes, de la ornamentación del edificio e incluso de la maqueta del edificio. Está dialogando este conjunto de piezas con una obra de Nicolás Combarro, una fotografía realizada por la noche dentro del museo, o esta otra pieza de Roland Fischer,
que, utilizando su técnica de superposición de imágenes de exterior e interior de los edificios, crea una composición abstracta sobre el propio museo. Álvaro Siza Vieira realizó, junto con el edificio, el diseño de una serie de muebles que debían servir para las zonas intermedias, para la biblioteca, para la sala de patronato, para despachos. Diseñó diversas sillas, diversos taburetes, mesas de centro, mesas de trabajo, todo ello realizado en madera, y es un trabajo especialmente singular, muy representativo además de sus formas, de su propia concepción espacial y sobre todo de la capacidad natural de los materiales de estar significando cosas para el usuario, ¿no? Era esta la mejor manera que entendimos para poder representar el espíritu del arquitecto, que para el museo y para su historia ha sido absolutamente decisivo. En el 94 el CEGAC impulsó un departamento de música contemporánea. Su director entonces, Antón Pulido, planteó que este departamento pudiera ser dirigido por un profesional que es gallego, Manuel Rodeiro, que creó un ensamble residente dentro del museo y que abordó la música contemporánea internacional y gallega al estilo de los grandes museos europeos como el Pompidou en París, integrando lo sonoro y la música dentro de las artes visuales. Por ese motivo, el CEGAC estuvo participando en las jornadas de música contemporánea que se realizaban en Santiago y aún hoy sigue siendo, digamos, un colaborador esencial de ese proyecto musical. En la muestra hay una importante representación de la pintura como una de las líneas de trabajo más importantes de estos últimos 30 años. En esta sala se reúnen algunas piezas, muchas de ellas de la colección, por ejemplo, los bocetos de Manolo Moldes, que completan la pieza para la que fueron concebidos, As Mozas de Pontevedra, que pertenece también a la propia colección del CEGAC, una pieza de Lodeiro, Lamazares, también Luis Seoane, que fue uno de los artistas centrales de la modernización del arte en Galicia entre los años 50 y 70, y al que el museo le dedicó dos exposiciones, una sobre la pintura y otra más específica sobre su labor de grafista, Seoane grafista. En esta misma sala hay otras piezas de autores de distintas generaciones como Di Matamoro, Luis Caruncho, Ángel Huete o Leopoldo Novoa. Una de las características del proyecto ha sido tratar de conectar las distintas programaciones, es decir, en un formato expositivo estamos representando exposiciones a través de obras específicas, obras individuales. Esas obras individuales que estuvieron en distintas exposiciones van a crear un diálogo entre esas propias temáticas y esas propias exposiciones a través del diálogo de las propias obras. En este caso encontramos varias piezas que abordan temas relacionados con la naturaleza y la ecología, como esta pieza de Schlosser o la fotografía de Vilariño o las dos fotografías de alta montaña de Javier Vallhonrat. Las tres exposiciones fueron exposiciones individuales y estuvieron a lo largo de estos 30 años. No coincidieron, aunque en muchas ocasiones
el trabajo que ha realizado el equipo del CEGAC ha consistido también en poder articular exposiciones en un mismo trimestre, en un mismo año, que pudieran estar hablando de las mismas temáticas, las mismas problemáticas, pero desde perspectivas diferentes, intentando ofrecer al público una dimensión y una lectura articulada desde las artes visuales. En este caso tenemos algunas piezas que pueden leerse consecutivamente como si se tratara de un resumen o un discurso sobre la guerra, las cuestiones vinculadas a los conflictos en Oriente Medio, a través de esta pieza de la serie Escenas de caza de Valentín Bayonrad, que representa un avión ruso, un heredero de los MiG soviéticos, es un Sukhoi, que es uno de los aviones que ha estado en la guerra de Siria y está actualmente en la guerra de Ucrania, y se relaciona con esta pieza de Carol Al-Farah, una documentalista siria que aborda en su vídeo 3 historias de vida sobre 3 refugiados sirios en Europa. El vídeo se complementa con una fotografía de una ciudad siria devastada y finalmente con 2 piezas de Suso Fandiño sobre el conflicto en Siria. Se trata de 2 mapas militares, uno de la zona de Alepo y otro de la zona de Homs, que han sido 2 de las ciudades más castigadas y más bombardeadas, donde los combates han sido más encarnizados entre las distintas facciones, y cada una de estas piezas ha estado en diversas exposiciones. Tanto la de Suso Fandiño como la de Carol Al-Farah estuvieron en la exposición We Refugees sobre la problemática de los refugiados, y la pieza de Valentín Bayonrad en Estado de excepción, que fue un proyecto precisamente sobre los conflictos a través de los muros, a través del terrorismo y a través de los conflictos vinculados al islamismo en Oriente Medio. Suso Fandiño, que tuvo este año pasado una exposición individual dentro del programa de artistas gallegos de media carrera, participa también en este aniversario con la realización de una instalación en la fachada del museo con este mismo símbolo, que es el símbolo que se utiliza en los mapas turísticos para indicar el lugar de la situación del propio espectador. Está inspirándose en este tipo de series, en este tipo de iconografía. Fandiño ha realizado una instalación en la terraza y en la fachada del museo para situar al propio museo en el mapa de la realidad. En esta sala se reúnen piezas de artistas que tuvieron una exposición individual, cada uno de ellos. Sin embargo, el interés de reunirlos a todos ellos en este mismo espacio estriba en confrontar una fotografía que se dirige hacia la pintura, en cierta manera, en ciertas calidades, en cierta manera de utilizar el trampantojo, las variantes de escala, la luz, y una pintura que es pintura, pero que se conecta con la fotografía, a veces también en cuestiones muy sutiles, como la luz o la propia representación. Esta es una sala que vuelve de nuevo sobre la pintura y sobre los distintos modelos de pintura que han atravesado esta última parte del siglo XX, estos últimos 30 años, desde los años 80, con Menchu Lamas y Antón Patiño, o grandes figuras de la abstracción en Galicia como Baixeras, Datas o Antonio Murado, y una pieza muy singular de Jesús Vázquez junto
a esta pieza de Pamen Pereira, un artista que también tuvo una exhibición individual en el museo y de la que la colección conserva algunas piezas muy relevantes. En este magnífico conjunto de piezas de Darío Villalba confluye tanto la fotografía como la pintura fotografiada y el soporte lienzo. Se trata de un proyecto muy impactante que complementó en la colección un proyecto expositivo sobre sus fotografías, sobre su archivo fotográfico que utilizó durante muchos años para generar proyectos de instalación o incluso pictóricos.